Y como siempre es un gran placer estar con ustedes, ¿verdad, compañero? Así es, y compartir una vez más nuestro programa. Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Bienvenidos. Y hoy vamos a descubrir cuánto puede vivir una hormiga. ¿Será cierto que un cuaderno lleno de apuntes pesa más que uno limpio? Hoy les contaremos sobre esto. Descubramos las ciudades más coloniales de Centroamérica. Como siempre, estas y más preguntas gracias a ustedes, nuestros oyentes. De manera que estamos ya dispuestos a compartir una vez más nuestro programa Oigamos la Respuesta. En Estelí, Nicaragua, nos sintoniza el señor Luis Blandón Moreno, quien nos hace llegar su pregunta: ¿cuántos años llega a durar una hormiga? Escuchemos la respuesta. En el mundo existen muchísimas especies distintas de hormigas. Dependiendo de la especie, unas hormigas viven más que otras. Dentro de los hormigueros, las hormigas que viven más tiempo son las hormigas reina, que pueden llegar a vivir hasta 15 años. Las hormigas reinas suelen ser más grandes que el resto de hormigas y son las que ponen los huevecillos. Por otra parte, las hormigas obreras, que tienen tareas como buscar alimento, construir, reparar, entre otras cosas, pueden llegar a vivir hasta 2 años, pero algunas especies de obreras pueden vivir hasta por 7 años. Queridos amigos y amigas, por la emergencia que viven nuestros países a causa del coronavirus y de la enfermedad COVID-19, en Costa Rica, las fronteras están cerradas y no podemos enviar ni recibir cartas. Lamentablemente, tenemos varias cartas con respuestas que no hemos podido enviar y de seguro que muchos oyentes no nos han podido enviar sus cartas. Sin embargo, el ICQ pone a su disposición los medios electrónicos para que nos hagan sus preguntas, como el correo electrónico, el Facebook, el WhatsApp, y nuestra página de internet, que en el transcurso del programa les contamos. Envíenos sus preguntas y ayude a aquellas personas que quizás no tienen un celular o una computadora para enviarnos sus consultas. Y recuerden seguir las recomendaciones de las autoridades de salud de cada país. ¿Desde cuándo existen los teléfonos y los televisores? Es la pregunta que nos envió la joven Victoria Arias Marín de la ciudad de Alajuela, en Costa Rica, a través de nuestro Facebook. Oigamos la respuesta. Queremos empezar agradeciendo a don Cristian Arias Guerrero, padre de Victoria, por enviarnos la pregunta de su hija a través de nuestro Facebook. Además, don Cristian nos contó que por medio de este programa motiva a su hija a investigar. Eso nos llena de mucha alegría y de mucha motivación para esforzarnos cada día más por hacer este programa de radio que esperamos sea siempre de utilidad para muchas personas. Ahora bien, vamos a contarle a Victoria que los teléfonos y los televisores se inventaron hace muchísimos años. En un principio eran inventos sencillos que fueron toda una maravilla en su tiempo. Con el pasar de los años se fueron mejorando hasta llegar a convertirse en los teléfonos y televisores que conocemos hoy. Empecemos con el teléfono. Imagínese que el teléfono, lo que vendría a ser como el abuelo de los teléfonos, se inventó allá por el año 1854. O sea que este abuelo está cumpliendo este año 2020 166 años. Lo inventó un señor italiano llamado Antonio Meucci, que llamó a su invento teletrófono. Pero no se imagine que con este invento hizo llamadas de muy larga distancia. No, ese invento lo construyó para conectar su oficina con su habitación o dormitorio y poder así hablar con su esposa que estaba en cama debido a una enfermedad. En ese tiempo, ese invento fue toda una novedad, algo increíble.
pero tanto Meucci como otros estudiosos ya venían trabajando desde hace algún tiempo para crear algo que permitiera comunicar a las personas desde diferentes lugares y distancias. Fue uno de los inventos más importantes de aquel tiempo. Con el tiempo ese teletrófono se fue mejorando con el trabajo de muchísimas personas. Los modelos de teléfonos que se fueron creando con los años eran muy diferentes a los que conocemos hoy. Uno de estos modelos tenía dos especies de campanas pequeñas, una para escuchar y la otra para hablar. Todo esto fue cambiando y el teléfono fue mejorando. En el año 1973, hace 47 años, se hizo la primera llamada con un teléfono sin cables, o sea, era el inicio de los teléfonos celulares. Esos celulares eran gruesos, grandes y con botones. Hoy día los celulares siguen cambiando, tanto así que ya casi no tienen botones, sino que funcionan con una pantalla llena de color y que funciona al tacto de los dedos. Los celulares de hoy son verdaderas computadoras que permiten hasta grabar videos, tomar fotografías y mucho más. Ahora le hablaremos de los televisores, que también son el fruto del trabajo de muchísimas personas que desde hace muchos años han estudiado y trabajado para construir un aparato como el televisor que llena de luz una pantalla en la que vemos personas, objetos, dibujos, paisajes, entre muchas otras imágenes. Podemos hablarle de científicos que hace muchos años trabajaron estudiando la luz y sus propiedades. Uno de ellos, un señor llamado Paul Nipkow, en el año 1884 inventó en Alemania un aparato que servía para ver imágenes que eran proyectadas con luz. Se trataba de un disco plano y redondo que tenía pequeños agujeros. Si se ponía el disco a girar mientras se enfocaba algún objeto, cada agujero iba captando una parte del objeto hasta captar la imagen completa que se proyectaba en una pantalla. Ese fue el primer aparato que funcionó de manera parecida a como nosotros vemos las imágenes en un televisor. Uno de los inventos más importantes se dio en el año 1925, hace 95 años, cuando el inventor John Bird creó un sistema que permitía transmitir imágenes por medio de ondas, al igual que como se hace con las transmisiones de radio. Ese mismo año, John Bird dio una demostración de su invento y 3 años después, en 1928, ya tenía instalada su propia estación de televisión. Sin embargo, era una estación pequeña que transmitía unas pocas imágenes de muy baja calidad. Además, no había muchos aparatos que pudieran captar las ondas que enviaba. Otras personas siguieron los pasos de Bird y fue así como aparecieron las primeras estaciones de televisión en países como Alemania e Inglaterra, en el continente de Europa. En el año 1945 se crearon más emisoras y los televisores se empezaron a vender como aparatos para usar en las casas. Primero se transmitían los programas en blanco y negro hasta que en los Estados Unidos fueron cambiando de la televisión en blanco y negro a la televisión a color entre los años que van de 1953 a 1968. De ahí en adelante, muchos países empezaron también las transmisiones de televisión a color. Al igual que los teléfonos, los televisores también han ido cambiando mucho. Hace no muchos años eran como grandes cajas y pesaban mucho. Hoy día, muchos aparatos de televisión tienen una pantalla plana y no pesan tanto, y muchos hasta se conectan a Internet y la calidad de imagen que vemos es mucho mejor que la de años atrás. Si hay algo lindo que nos alegra el espíritu es cuando amanece y vemos los pájaros cantando y todo el ambiente de la mañana. Vamos a abrir nuestra ruta musical con Seferino Nieto de Panamá y la canción Pájaro Zum Zum.
Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta. Quedándonos en casa. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Y el señor Grock Montana Altamirano, que nos ha contactado a través de nuestro Facebook, nos pregunta lo siguiente: ¿cuánto pesa un cuaderno en el que uno haya escrito algo en todo el cuaderno, o sea, cuando lo llenamos? ¿Y cuánto pesa un cuaderno sin las letras, o sea, limpio? Escuchemos la respuesta. Tal y como nos pregunta nuestro oyente, ¿quién no ha tenido esa sensación de que un cuaderno pesa más cuando lo llenamos de notas y apuntes que cuando estaba vacío o limpio? Vamos a contarle que un cuaderno efectivamente podría pesar un poco más debido a los materiales con que escribimos en sus hojas, como restos de tinta de lapiceros o el grafito que usan los lápices, entre otros materiales que se vayan acumulando en sus hojas. Sin embargo, esa diferencia podría ser tan pequeña que, para medirla, se necesitan máquinas muy exactas, pues esa diferencia en el peso sería difícil notarla con solo alzar el cuaderno. Ahora bien, si se tratara de un cuaderno de dibujo, la diferencia sí se podría notar mejor, pues en estos cuadernos muchas veces se usan materiales que sí podrían darle un peso extra al cuaderno, por lo que el cuaderno sí podría sentirse un poco más pesado de lo que sería si estuviera en blanco. Ahora bien, quizás ese peso que sentimos en un cuaderno lleno es toda esa experiencia que hemos adquirido al irlo llenando página con página, especialmente si hemos usado el cuaderno para estudiar o para hacer apuntes que nos sean de utilidad en nuestro trabajo y en nuestra vida. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. ¿A qué se le llama trata de personas? Pregunta que nos hizo llegar el señor César Juárez de León desde Chiapas, México. Escuchemos la respuesta. Se llama trata de personas al comercio de personas, es decir, a traficar con seres humanos, comprarlos y venderlos como si fueran objetos. Este doloroso y vergonzoso comercio lo realizan para someter a estas personas a esclavitud laboral, sexual o de extracción de órganos. Este comercio ilegal, según los organismos internacionales, ha sido abolido o eliminado prácticamente en todo el mundo. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que la realidad es otra, pues junto con el negocio del tráfico de armas y de drogas, también existe el negocio de vender seres humanos. Este tráfico de personas está organizado por redes internacionales y se cree que actualmente mantienen más de 10 millones de personas en estas condiciones. Afortunadamente, hay organizaciones que velan por los derechos humanos, que trabajan en todo el mundo denunciando y ayudando a las personas que sufren esta clase de violaciones a su libertad. Hoy, en el Día Mundial contra la Trata de Personas, es importante seguir luchando por un mundo mejor, el que nadie tenga que sufrir ninguna clase de explotación. Por eso, si conocemos algún caso de trata de personas, no dudemos en hacer la denuncia ante las autoridades de cada país. Vamos a la música. Precisamente esta canción que vamos a presentar toca el tema del vergonzoso trasiego de seres humanos. Se llama La Trata y la interpreta la murga El Remolino de Uruguay. Escuchemos esta tonada de canción y denuncia. Susana va a saber de qué se trata.
señor juez, se trata de aplicar la ley de trata. ¿Qué trata? Se trata que el campeón lo vaya en cana. Se trata, y sí. Susana en Tucumán, lo mismo que Mendoza con Joana. Joana no aparece por su casa. Reclama, y sí. Las chicas del burdel declaran, hay que ver cómo las tratan. Las tratan como putas en la cámara. Sí. Mauricio es un campeón, financia la campaña con la trata y de botón te la remata. Sí, se halla en el cabaret y no se encuentra nada con la cana. La cana le avisó a la red de trata, y sí. Se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata. Se trata de vender el sexo en lata. Sí. Susana va a saber, la gente va a entender. La gente va a entender de qué se trata. Que no es mercadería que se descarta. Si nadie va al burdel ya no hay más trata. Ni arreglo con los jueces ni con la cana. Ni el burdo proxeneta que te la mata. Las drogas de garrón te las embaraza. Y no hay un protocolo que te la salva. Y no hay perdón de Dios para las que caigan. Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta. Lavándonos las manos frecuentemente con agua y jabón. Y desde la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica, el señor Hugo López nos ha hecho la siguiente pregunta a nuestro Facebook. ¿Cuál es la ciudad más colonial de Centroamérica? Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle a don Hugo López y a nuestros oyentes que en diferentes lugares de Centroamérica todavía se pueden ver edificios antiguos que cuentan con sus paredes historias de hace muchísimos años, historias de la época colonial, o sea, de los años en que los españoles administraban territorios en el continente americano. Dos de las ciudades más conocidas por la cantidad de construcciones de esa época colonial son Antigua en Guatemala y Granada en Nicaragua. Antigua se llamó Santiago de los Caballeros y fue fundada en el año 1542. Sin embargo, en los años 1700, varios desastres naturales destruyeron muchas de las construcciones coloniales de aquel tiempo. Por eso, en el año 1776 se fundó la actual capital llamada Nueva Guatemala de la Asunción. Por su parte,
Granada, en Nicaragua, fue fundada en 1524 y se considera la ciudad más antigua de Centroamérica. Otras ciudades coloniales centroamericanas que son muy importantes por el patrimonio histórico que representan y por la cantidad de turismo que reciben son Santa Ana y Suchitoto en El Salvador, León en Nicaragua y Comayagua y Trujillo en Honduras. Vamos a la música. Esta modalidad que tenemos en Oigamos la Respuesta de nuestra música centroamericana y latinoamericana también funciona muy bien para ilustrar muchas de nuestras respuestas a sus amables preguntas, como esta que se llama Corrido a Granada, de Nicaragua, interpretada por Tino López Guerra y que su letra dice: son de las 1001 noches, jardines y un derroche que Dios hizo para mí. Brilla a los pies de mi Granada la alfombra recamada de su lago de Turquí, donde hay fantásticas bicicletas que giran esta calceta por las manos de una orilla. Estas bicicletas son el sueño de un nacimiento navideño. Son de las 1001 noches, jardines en derroche que Dios hizo para mí. ¡Ole! Granada, bello diamante, diamante de azules agua, que bien te va la fama de galante y orgullo de Nicaragua. Granada, linda sultana, reliquia de mi nación. Tú eres una moza castellana que tiene muy rica el corazón. Son sus mujeres azucenas, bellísimas sirenas que su lago hace brotar. Y en estas tierras tan divinas, las lindas granadinas siempre tienen que reinar. Cuelga su luna toda plata, como una mágica piñata. Y hasta el mombacho el viento lleva, la risa de Jalteba con sus sones de atabal. Granada, bello diamante, diamante de azules agua, que bien te va la fama de galante y orgullo de Nicaragua. Granada, linda sultana, reliquia de mi nación. Tú eres una moza castellana que tiene muy rica el corazón. Ni la misma Granada de España es tan linda y extraña como esta de aquí. Ni la misma Granada de España es tan linda y extraña como esta de aquí. Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta. Manteniendo una distancia de al menos 2 metros entre las personas. ¿Qué significa Sadachi? Es la pregunta que nos envió a nuestro Facebook el señor Lenín Alcántara desde Ciuna, Nicaragua. Oigamos la respuesta. Creemos que usted nos habla de sudachi, una fruta cítrica parecida al limón, pero con un sabor más ácido y fuerte. Pero si se deja madurar en el árbol, su color se vuelve amarillo y la fruta más dulce. El sudachi se puede encontrar en países como Perú, Chile y Japón. Se usa tanto en bebidas
como en platillos crudos y también cocinados. Es un ingrediente que no puede faltar en la región japonesa de Tokushima. El sudachi tiene más vitamina C y calcio que los limones y limas que estamos acostumbrados a ver. Además, contiene fibra, hierro, magnesio, fósforo y potasio. Y su piel contiene sustancias que ayudan a que el envejecimiento de las células sea más lento. Concluimos nuestro programa de hoy agradeciéndoles la amable atención, por supuesto, y compartiendo con ustedes una reflexión. Esta es de Rigoberta Menchú. Este mundo no va a cambiar a menos que estemos dispuestos a cambiar nosotros mismos. Amigos, al despedirnos queremos invitarle al programa de mañana con temas como los siguientes. ¿Serán las cuevas de Vietnam las más grandes del mundo? Y también descubriremos ese maravilloso invento que hizo revolucionar al mundo, la rueda. Y también conoceremos quién fue el cacique Diriangén. Les esperamos. Programa A Control 18. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.